y nos devolvió con bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permitió salir, pero también llegar, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por verles, les extrañamos mucho. Fue un tiempo en el cual, cuando uno convive con la gente y con la gente de Dios, pues es un tiempo muy especial. Y yo sé que ese tiempo especial, a veces son necesarios los lapsos, ¿no?, de tiempo de no estar para podernos valorar mucho, ¿no? Y yo valoro mucho la iglesia. Gracias a Dios por ustedes, hermanos. En esta tarde nos vamos a poner de pie. Vamos a agradecer a Dios por lo bueno, por lo maravilloso que Él es. Vamos a seguir a Jesús. Seguimos a Jesús, hermanos. Yo sé que hace 8 días vieron acerca de la obediencia. Es una escuela diaria la que nosotros tenemos en la obediencia. Es una escuela donde todos los días hay examen para ver si lo pasamos o no. Y en nuestra vida, hermanos, de obediencia, pues siempre es una bendición. La obediencia trae bendición, yo siempre lo he dicho. Y lo podemos ver desde el principio, la obediencia trajo siempre una bendición. Pero en esta tarde, hermanos, el seguir a Jesús es una obediencia también, pero seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Amén. Ya vimos cómo fue José, cómo fue María, los magos, Juan el Bautista, ¿qué otro personaje vimos ya? La samaritana, pues varios que nos han dado muestras de cómo seguir a Jesús. Hoy vamos a ver a ese paralítico de Betesda, donde nosotros muchas semanas estuvimos predicando acerca de él, pero en esta hora, hermanos, vamos a ver cómo es que este hombre siguió a Jesús, cómo él, esperando un milagro en ese lugar, ¿verdad?, no podía llegarse porque ya cuando él quería llegar, ya otros habían entrado. Recuerden que era el movimiento, bajaba el ángel, movía las aguas y entraban, el primero que entrara, el que fuera sanado. Dice que ahí había una infinidad de enfermos, hermanos, ciegos, paralíticos, cojos, ¿sí? ¿Y cuántos enfermos del alma también no habrán estado, hermanos? Y hoy en día esa es nuestra vida, en que a veces creemos que solamente los enfermos son los que tienen una enfermedad, pero hay muchas enfermedades, hermanos, de egocentrismo, de indiferencia, de egolatría y tantas enfermedades, hermanos, que suele el mundo tener. Y se cree que por no tener una enfermedad común, ¿verdad?, como a las que estamos acostumbrados a saber de enfermedades, creemos que esas son las únicas enfermedades por las cuales esos hombres estaban ahí, ¿verdad?, en esa pileta o en esa poza, ¿no?, donde iba el ángel de vez en cuando. Pero llegó el que todo lo sanaba, hermanos, y el que todo lo sana, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Pero hoy, en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a decirle: Señor, esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, para vivir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar unidos en familia nuevamente, Señor. Muchas gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque tú estás al centro de nosotros, Señor. Quita en esta hora
todo cansancio, toda distracción, Señor. Permítenos poner nuestros oídos atentos para escuchar la poderosa y vivificante palabra tuya, Señor, la cual nos alimenta, porque dice que viene la fe del oír y del oír tu palabra, Señor. Cosa que te agradecemos infinitamente en esta tarde, Señor, y queremos, Señor, llevarnos una bendición, Señor. Seguirte a ti es una grande bendición, Señor, pero seguirte como tú quieres que te sigamos, Señor. Quita toda indiferencia, Señor, quita todo lo que en nuestra vida puede impedir, Señor, escuchar las instrucciones para seguirte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Juan 5 del 1 al 9, por favor. Siguiéndole para ser sanado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado enfermos? ¿Verdad que sí? De enfermedades, pero también hemos tenido algunas enfermedades. Pues todos hemos venido con enfermedades espirituales, hermanos, porque aquí no hay quien diga yo no he tenido nada, he estado bien con Dios desde que nací, no he necesitado de Dios y he seguido su palabra, aunque hayamos nacido mucha gente dice nacimos en cuna cristiana. Digo yo que las cunas serán diferentes, se moverán de otra manera, chillaremos de otra manera. No, hermanos, todos llegamos a la presencia de Dios con una grande necesidad, aunque hayan muchos nacido en cunas cristianas, ¿sí? Pero en el crecer en nuestra vida, hermanos, vamos a tomar la diferencia de cuánta labor nuestros padres hicieron. Ya vimos gentes que realmente buscaron de Dios y fueron fieles. Vimos a un Josué, ¿verdad? Un hombre que se definió perfectamente bien en su vida, y aún ya cuando él fue viejo y ya para partir, claramente dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que nuestro lema, nuestra vida tiene que ser de esa manera: yo y mi familia serviremos al Señor. Se tomaron a las fotos familiares, ¿se recuerdan? Esas fotos familiares. Y vimos que ahí trae el versículo, ¿no?, de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que es una grande responsabilidad, pero también es una grande bendición el poder nosotros tener esa responsabilidad. ¿A quién les gustan las responsabilidades, hermanos? A nadie, ¿verdad? Casi. Pero ¿saben que a través de las responsabilidades nos vamos formando como seres humanos? Hace ratito comentaba con la hermana Mari de que yo a la edad de 9 años, como mi mamá tenía niños cada año, entonces no había la posibilidad de que ella me llevara a la escuela. Entonces vivíamos distancias grandes. Quien conoce la Ciudad de México, de la Villa, para darles un norte más o menos de la Villa, vivíamos nosotros en la colonia Juan González Romero, y yo iba a la escuela a la colonia Estrella, que está sobre Calzada de Guadalupe. Entonces era mucho el trasladarme, era un buen tramo para poderme trasladar, y era una niña de 9 años, hermanos, porque mi mamá no podía, pero al seguir las instrucciones de mi mamá, de subirme al camión, de bajarme en el lugar, de salir de la escuela y tomar mi camión de regreso, eso me ayudó muchísimo a formar mi vida, porque me delegaron de muy chica muchas responsabilidades, porque hablábamos de Cielo, que le tocó en Capultitlán la escuela, y le digo, hay cosas en la vida que Dios las permite con un propósito. A veces somos demasiado sobreprotectores, ¿verdad? Yo sé que el mundo de hoy o los tiempos de hoy son mucho más difíciles, hay muchas situaciones, pero el mismo Dios lo tenemos, hermanos. Ese no ha cambiado. Él sigue ejerciendo su poderío como siempre lo ha hecho. Y fue así hasta 6º año,
y ir y venir y andar ahí, y fue una bendición poderlo hacer, porque eso me formó a ser una mujer responsable, una niña responsable. Y esto pues agradecemos infinitamente a Dios. Entonces, en nuestra vida, hermanos, siempre hay una manera de poder nosotros realizarnos como personas, y Dios lo que permite en nuestra vida la permite con un propósito, ¿verdad? A veces podemos decir, ay, pues sí, ir y venir. Ahora yo veo, por ejemplo, veo a Valeria, no le gusta ir sola a la tienda. Le digo a mi hija, pues ya hay que irla enseñando a que salga. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque pues ella también tiene que irse aprendiendo a defender. Allá, ahora que tuvimos la oportunidad de viajar, yo no sé inglés, pero ahí con los que se me paran enfrente y quiero preguntar algo, voy a tener que ir a la escuela de nuestro hermano, a ir a tomar mis cursos de inglés. No English, Spanish. Y me mandan y me traen al que habla español. Luego tú y yo sí nos podemos entender bien. O sea, que no hay cosas, hermanos, dificultosas en la vida que no pueda uno resolver, ¿sí? Y tenemos un Dios que resuelve todas nuestra vida, y de eso le agradecemos tanto a Dios. Entonces, llegar a ese país, a ese lugar, desde que te llegas al aeropuerto, llegas ya con otro idioma, pero nos hacemos entender. Eso es lo bueno, nos hacemos entender. No hay manera de poder decir, no me entienden y no los entiendo. Tráeme uno que hable Spanish y con él me dirijo re bien. Y sí, llegan los que hablan español y con ellos. Hay unos que sí hacen, ¿verdad? Que saben hablar español, pero se hacen. Le digo, ¿tú sabes hablar español? Y dice, ¿yo? Le digo, ya ves, tú sabes hablar español. Pues no me digas que no. Tú sabes hablar perfectamente bien español. Llegar a ese mundo de niños, hermanos, es volver a ver nuestra niñez. Es volver a jugar. Ahí dicen, tercera edad, hay un precio especial para tercera edad. Ya está uno bien contento por tener tercera edad. Y dice, aquí todos los que llegan a Disney son niños. No hay tercera edad. O sea que todos llegamos ahí, somos niños. Tenemos que jugar. Tenemos que ver, todos andamos como niños. Nos tocó ver mucha gente, hermanos, niños. Por eso, ahorita que decía Toño algo de valorar mucho a la familia, de verdad que tenemos que hacerlo. Niños, me imagino yo con cáncer, con muchas enfermedades en sus sillas, hermanos, de no poderse subir a los juegos, porque difícilmente se puede subir con un pequeño en esa condición, pero lo llevaron a pasear, hermanos. Entonces, en nuestra vida, de verdad, son muchas cosas las que tenemos que valorar. A lo mejor no podemos trasladarnos a un lugar como esos, pero sí nos podemos trasladar a un parque. Sí nos podemos trasladar a ir a comprar un helado con ellos. Sí nos podemos trasladar a vivir con ellos un momento tan especial como el que tengan ellos a sus papás. Amén. Eso yo creo que es eso que vimos. Vimos también personas que no podían caminar, ya adultos, con oxígeno, y los traían ahí caminando, ahí los traían en sus sillas. Y dices tú, ¿como para qué los traen? La gente también quiere distraerse, hermanos. No crean que un enfermo quiere decir encláustrate y no salgas, cuando hay las posibilidades de poder salir, a salir. Entonces, así es un aprendizaje. A mí me gusta mucho ver todo lo que está a mi alrededor, porque de todas esas cosas aprende uno mucho, ¿verdad? Como hemos de aprender de este hombre, hermanos, que tenía 38 años de enfermo. Y nos ponemos de pie, Juan 5 del 1 al 9, si fueran tan amables. Y podemos leerlo junto en esta hora. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después de que tuviese del movimiento de agua quedaba sano al estanque después que tuviese movimiento. Y había allí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo en aquel día. Tomen asiento. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es ver, hermanos, imagínense la multitud de personas que estaban esperando el milagro. Todos ahí esperando que sucediera un milagro, que pudieran aventarse para ser sanados y salir y seguir una vida. Probablemente hemos tenido mucha gente enferma cerca de nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido gentes enfermas que hemos podido ver, o cuántos de nosotros hemos podido estar enfermos. Les hacía yo mención, no únicamente de enfermedades que están en nuestro cuerpo, sino que están en nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros hemos podido llegar a tener mucho rencor, ser tiranos, ser desobedientes, ser envidiosos, mentirosos, ¿verdad? Y ser un montón de cosas que así pues no podemos vernos en la totalidad, pero Dios sí nos examina. Dios sí conoce todas estas cosas, pero tenemos una gran oportunidad como la que tuvo este hombre, ¿sí? Dice que después de estas cosas Jesús estaba en una fiesta, pero él fue y caminó hacia el lugar donde había necesidad. Y yo creo que en nuestra vida, hermanos, tenemos que encaminarnos a donde hay una grande necesidad. Yo creo que a nuestro alrededor siempre puede haber alguien enfermo, necesitado de Dios, indiferente a las cosas de Dios, pero siempre con el deseo de nosotros poderles compartir el mensaje de salvación. Estas gentes necesitan ayuda. Así como este hombre, hermanos, que estaba imposibilitado, él siempre 38 años que había tenido que pasar con esa enfermedad de no poder caminar, lo tenían que trasladar, lo tenían que llevar todos los días a ese lugar y ya por la tarde nuevamente a regresarlo, ¿verdad? Me imagino yo que debió de haber tenido familia, y si no tuvo familia, pues seguramente que ahí se quedaba. Ahí se quedaba. ¿Cuántas gentes hemos visto así, hermanos, a nuestro paso en la vida? Yo me recuerdo mucho cuando tuvimos una pastelería, había un hombre de estas personas indigentes, hermanos, que llegaba por la mañana, nos pedía un pan. A veces llegaba con el pantalón roto, a veces llegaba con el puro saco, pero una vez, hermanos, pero fíjense lo que es a veces vivir sin Dios y con ese tipo de situaciones. No sé si por las drogas, no sé qué habrá afectado a este hombre en su mente. Y una vez llegó, pero únicamente se cubría por delante, hermanos, y por atrás se veía todo. Y él se acercó con nosotros para que le diéramos un pan, pero se tapaba. ¿Cuántas gentes, hermanos, no terminan así? Porque el olvido de una familia. El viernes que llegamos, tuvimos oportunidad de caminar por ahí por Insurgentes, y venía una hija con la mamá. Venían caminando y la chamaca venía
pero gritándole horrible a la mamá. ¡Apúrate! ¿Qué no ves que ya queremos llegar a la casa y tú con tus paciencias? Y la señora así, espérate por favor. ¿Cuántos hijos, hermanos, no saben que algún día van a llegar también a ser viejos? Y que la manera en con todo lo que se siembra se cosecha. Y tratándola de una manera así, la señora venía con una, yo creo que traía una fractura en el brazo, y le decía a ella, espérame, hija, apúrate, ya tenemos mucho tiempo aquí caminando y no terminas, ándale, apúrate. Y la señora caminando, nos volteamos a ver mi hija y yo, y le digo a Moni, le digo, indudablemente que, bueno, me daban ganas de pararme y de decirle, oye, ¿por qué le hablas así a tu mamá? ¿Tú qué crees que tú te cuidaste sola cuando naciste? ¿Tú qué crees que cuando te enfermaste no estuvo tu mamá presente en todo tiempo? Me daban ganas, hermanos, pero dije, Lupe, tranquila, porque en ese momento estaba molesta. No iba a compartir el mensaje de amor, hermanos, estaba molesta por la actitud. Caminamos, pero hay mucha gente, hermanos, que así trata a los enfermos, o así trata a los padres cuando ya están adultos. Como que ya adultos, a lo mejor nos llegamos a volver medios neciecitos. Por eso tengamos mucha paciencia con los adultos mayores, ¿sí? Porque algún día a lo mejor podemos llegar también a ser adultos mayores. No crean que van a estar con la misma vitalidad, ¿sí? Yo creo que este enfermo nunca se imaginó, hermanos, tantos años de estar postrado, dependiendo de una ayuda que llegara, porque nadie lo iba a aventar. Dice, cuando yo quiero llegar, ya hay otros que se aventaron. En nuestra vida, hermanos, tenemos que aprender a sembrar y tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. Y precisamente en esto que nosotros estamos viendo fue la ayuda que vio Jesús al verlo y la ayuda que ve Jesús al vernos a cada uno de nosotros. A lo mejor puedes correr, a lo mejor estás lleno de vitalidad, a lo mejor estás lleno de muchas cosas, pero te falta algo muy importante y muy principal, que es Dios, y que tú puedes ayudar a otra gente de la misma manera en como fuiste tú ayudado. ¿No nos ha ayudado el Señor, hermanos? Sí. No es necesariamente tener una enfermedad como la que tuvo este hombre, ni estar postrado esperando, sino sencillamente cuando llegó y tocó el Señor a la puerta de nuestro hogar, hermanos, tuvimos la grande bendición de poderlo hacer pasar, de poderlo hacer que fuera el Señor de nuestra familia. Eso fue lo más importante cuando llegó Jesús, ¿sí? Y vino ahí a hacer cosas grandes y maravillosas. Y nosotros de esa misma manera podemos ayudar a otra gente. Jesús en esos momentos se desplaza a él de la fiesta que había, y en lugar de haberse ido y de haber dicho, pues me quedo en la fiesta, pues está bien padre aquí la fiesta, ¿no? Que hacían los judíos, ¿qué tengo que ir a hacer a donde voy a ver tanta enfermedad? Pero recordemos, hermanos, que él sabía que en 3 años tenía que hacer ese ministerio. Nosotros no sabemos en cuántos años, hermanos, pero hay quienes no sabemos ayudar. Hay quienes no sabemos ayudar. Hay quienes nos cuesta mucho trabajo poder ayudar. No, si es re malgeniudo. No, si ni me llevo bien. No te importa si te llevas bien, si no te llevas bien. Lo importante es poder ayudar, ¿sí? Y Jesús vio ahí a todos esos hombres enfermos, hermanos, y aquel imposibilitado que estaba en su corazón, y poder decir, ¿cómo es que voy a poder seguir? ¿Cómo es que quiero sanar? ¿Verdad? Pero la ayuda vino del Señor. Si nosotros no nos aprendemos a ayudar, o nosotros no damos la ayuda necesaria, ¿verdad? Para poder nosotros darles dar la palabra, cómo llegó a nosotros, hermanos. ¿No fue a través de una ayuda? Fue a través de una ayuda. ¿Cómo nos verían con la grande necesidad? Yo me recuerdo mucho que yo iba a comprar 3 piezas de pan, porque no había más. Y los dueños de la pastelería se me quedaban viendo y me dejaban hasta atrás. Siempre pasaban a los demás a cobrarles y yo hasta atrás. ¿Cómo habré tenido la cara
de necesidad, porque muchas veces la cara se representa necesidad, hermanos. Y cuando ya llegaba al último, siempre los hermanos eran cristianos, fueron los que nos compartieron la palabra de Dios. Y me dieron un folletito. El esposo de Chelo trabajaba en Chrysler, donde trabajaba mi esposo, y lo conocí a él. Y me regalaron la copa que habla. Sabían la necesidad que había en nuestro hogar. Dije, ay, ¿por qué me darán esto, no? Y cuando llegué se la compartí a mi esposo y me dice, esto es una exageración, pero también es una gran necesidad. Y cada vez que iba yo a la panadería, hermanos, era lo mismo, me dejaban hasta el último para podernos ayudar, para podernos compartir de la palabra de Dios. Y eso hicieron de nuestra familia que tomara un giro diferente, como lo tomó este hombre, ¿sí? Yo sé que un ángel, hermanos, estuvo ahí presente, que era el que movía, y ese ángel de vez en cuando llegaba, aterrizaba y al laguito ese y se metían y había la sanidad, ¿sí? Podemos ver al movimiento del agua como a nosotros, los cristianos, obrando nuestros testimonios con lo que Dios nos enseña y compartiéndolo a los enfermos, que vendrán siendo los que necesitan de Dios. Si somos apáticos y no trabajamos en nuestro ministerio con gusto, damos mal testimonio y no predicamos. Las aguas no se moverán y no estarán curando enfermos. Tenemos, hermanos, una gran labor, ¿sí? Una gran labor en el cual nosotros podemos ver enfermos y nuevamente vuelvo a repetirles, no tan solo enfermos físicos, enfermos espirituales, de los cuales están esperando la ayuda de parte de lo que Dios nos está dando. Dice ahí en Hebreos 1:14, por lo tanto los ángeles son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Y nosotros somos esos, hermanos, ¿sí? Cuidemos cada palabra que salga de nuestra boca, cada cosa que veamos, el sentido de lo que hacemos, de lo que hablamos, cumplamos con lo que decimos, seamos cristianos de hecho y no de dichos, amemos a Dios y seamos ángeles en nuestra vida y en la vida de otros, no nos dejemos enfermar. Y sí es cierto. Cuando tú no haces nada, ¿qué pasa con una persona sedentaria, hermanos? Se enferma. ¿Saben que cuando alguien se llega a enfermar fuerte, hermanos, una persona sedentaria es más difícil que salga adelante? Es más difícil. Inmediatamente los doctores detectan, ¿usted es una persona sedentaria? Sí. Se complican más las cosas. Quiere decir que nuestra vida, hermanos, ser sedentarios espirituales nos va a llevar a no podernos mover, a no poder compartir. Eso es lo que pasa con la gente sedentaria. No es que a mí me da pena compartir de la palabra, es que a mí me da pena decirle a este, es que a mí me da, ¿y cómo no nos da pena? Ahorita decían, pasen a pagar, hermanos. Me decía el otro día alguien, ¿y si pagan? Fíjense, que si alguien pagaba lo que se comen aquí, le digo, ¿y si no pagan? Pues es allá con Dios. Aquí no tenemos un blindaje de cerrar, ¿verdad? De decir, a ver, te voy a dar un boletito y vas a pagar esto, ¿no? Tantos boletitos, tanto esto. No, hermano. Sencillamente esto que nosotros se recoge, todo esto es lo que contribuimos para lo de la iglesia. Si no pagamos, pues es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque se supone que somos hijos de Dios, hermanos. Amén. A lo mejor algún día se me olvidó, no lo pagué, ¿sí? En una ocasión que teníamos, lo de los talentos siempre ha sido, pero hubo personas que llegaron aquí a la iglesia que hacían sus talentos para ellos, y se llevaban todo, no dejaban nada de lo que había.
y nunca dijimos nada. La responsabilidad es de cada quien. Por eso hacemos la lista, ¿no? ¿Quién quiere contribuir con esto? Ah, no, pues yo. Hay quienes podemos contribuir, que damos todo lo que compramos, lo ofrecemos todo, ¿verdad? Hay gentes que no hay las posibilidades. ¿Cuánto necesitas? Te podemos dar para que tú lo hagas y todo queda para la iglesia. El punto es trabajarlo, hermanos, y con toda la honestidad lo podemos hacer, ¿verdad? Pero eso de llegar a hacer sus talentos y eso me lo llevo, pues qué tristeza, ¿no? Qué tristeza es que lo que trabajas para Dios no es para Dios, sino es para ti. Entonces, aprender a dar, eso también es bien importante, hermanos, ¿sí? Esto, vemos, ¿sí? No nos dejemos enfermar. Hay gentes que se dejan enfermar, hermanos, a través de lo que no pueden ni hacer. Hay quienes dicen, a lo mejor yo no predico, yo no toco, yo no hago, yo no torno, pero sí puedo hacer de comer. Y esa es parte de lo que yo puedo trabajar, es un ministerio. Parte de lo que yo puedo hacer un ministerio es hacer el aseo de la iglesia. Es parte de un ministerio, hermanos. Honroso para Dios también, ¿sí? Porque nos preparan el lugar para que nosotros vengamos el domingo y lo podamos disfrutar y que huela a limpio. ¿No les gusta? Que llegamos al baño y están los baños limpiecitos. ¿Por qué razón? Porque lo hacen para Dios, pero nosotros lo disfrutamos también. Amén. Cada una de esas cosas nosotros las podemos disfrutar de una manera hermosa. Pero hay quienes dicen, no, yo ni talento, ni aseo, ni nada. Yo no hago nada. Ponte al tiro, hermanito. Porque sedentarios se enferman más. Gente sedentaria se enferma más. Gente que no hace nada, que no se mueve, se enferma más. Y así mismo es espiritualmente. Tenemos que valorar lo que Dios nos da todos los días. Ese paralítico tenía 38 años de enfermo. Es muy feo tener una enfermedad que no te permite disfrutar muchas cosas. Y sí, es verdad que no te permite disfrutar de muchas cosas. Los años van pasando. Ahora en este trayecto que tuvimos que caminar aproximadamente de 12 a 14 horas era caminar, de no sentarnos más que a comer y párate a seguir. Y síguele. No, ya eran los tobillos, ya ahorita vengo pero bien trucha, para caminar una buena, larga y tendida corrida. Sentía así, ya caminábamos arrastrando los pies, ya al final, ¿no? Pero no nos dábamos por vencidos. Y tengo la ciática, hermanos, que se estrenó allá. Entonces, entre la ciática y ¿sí saben cuál es la ciática? ¿Quién ha tenido el dolor de la ciática? Es horrible. Entonces, ya no sabía si era el dolor de la ciática, el dolor de los tobillos y el caminar, y nos fuimos con uno que corre maratones y que nos traía, pero en friega todo el día, desde las 7 de la mañana era párale, córrele, vete, va y viene, y nos traía así. Ya en la tarde, de una de esas tardes, le digo, yo creo que ya nos regresamos, ¿no? Y así como que ya, dice, yo creo que ya nos regresamos, ¿no? Y dice él, pero nos hace falta ver todo lo de allá. Vamos a ver todo lo de allá. Le digo a la Mónica, vengo fregadísima, yo igual, mamá, pues vámonos. Todo lo de allá. Fue un buen recorrido todavía. Valora tus pies. Valora todo lo que Dios te da. Hay muchas veces que no. Ay, no, es que me canso. Hay quienes hasta para pedir el salero en la mesa, ¿me lo pasas? ¿Me das una servilleta? ¿Me pasas el plato? ¿Me sirves de comer?
Tenemos que ponernos bien truchas, hermanos. Hay que valorar. Ese hombre tenía 38 años de no poder hacer lo que tú y yo podemos hacer. 38 años de no poderse mover, de estar sentado en un lugar, de depender de mucha gente. El paralítico toda su vida estuvo enfermo y no pudo disfrutar muchas cosas. Valora lo que tenemos, ¿sí? Sé feliz con eso. Dios nos lo dio por algo y tiene un buen propósito para todo. Sin duda, se pone a prueba cada día para enseñarnos algo y aprender a valorar lo que se nos da. Sea lo que sea, demos gracias a Dios por las fuerzas que tenemos y la posibilidad de usar los miembros de nuestro cuerpo, porque podemos alabarlo y servirle con lo que tenemos. Y sí es cierto. Ay, no, qué padre, ¿no? Qué padre es no hacer nada. No es padre no hacer nada. Imagínate que no puedes moverte. Cuando estás enfermo, se te da por querer hacer muchas cosas y decir, ay, lo que no he podido hacer ahora en esto, ahora voy a hacer esto. Yo me acuerdo cada vez que daba luz a uno de mis hijos y que tenía que estar la cuarentena, que nunca la llevé a cabo, tenía ganas de quitar las colchas, de quitar las cortinas, de hacer una limpieza esmerada y decir, ay, cómo no puedo en estos momentos. Pero era un tiempo de poder estar así. Pero era un tiempo, hermanos, de que después de pasar ese lapso, era poderme agilizar y poder trabajar. Yo creo que en nuestra vida podemos agilizarnos y poder trabajar, valorar lo que Dios nos da. Tenemos las fuerzas, no las debilites sin hacer nada. Actívalas haciendo algo. Eso es lo bonito. Hay quienes dicen, no, yo ya trabajé, lo siento, ya ahorita ya no hago nada. No, aprende a hacer, actívate. ¿Sí? Hoy mucho lo hacen, lo nombran mucho en la televisión. Nuestro país está sufriendo de mucha diabetes, hermano, de mucho colesterol, de mucha, ¿cómo se llama esto? Diabetes, colesterol, hipertensión. Y se debe precisamente a mucha gente sedentaria, a mucha gente que no hace absolutamente nada. Cuando va la gente y va al doctor, y aunque sean diabéticos, les dicen, tiene que caminar por lo menos 30 minutos al día. Tiene que hacer ejercicio 30 minutos al día. Pero hay quienes no les gusta hacer nada. Les digo, pásame el salero. Dame un vaso con agua. Servir es importante. ¿Qué tal que puedes mover tus brazos? A ver, mueve tus brazos. ¿Los puedes mover o no? Mueve tus pies. A ver, párate, hermanito, párate. Párense, hermanitos, párense y hagan así. Podemos mover nuestros pies, ¿verdad que sí? ¿Cuántos le damos gracias a Dios que lo podemos hacer? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y poderle decir al Señor, gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos? A lo mejor porque lo tienes siempre, no lo has terminado de valorar. Amén. Porque lo tienes siempre, porque te puedes mover, ¿verdad? Pero cuando no se puede, quisieras tener esas fuerzas para poderlo realizar. Y eso era lo que pasaba en ese hombre. ¿Sí? Por eso es valorar lo que tenemos. Tomen asiento, hermanos. ¿Sí? Valorar lo que Dios nos da. ¿Sí? Valorar y demos gracias a Dios por las fuerzas que tenemos y la posibilidad de usar nuestros miembros de nuestro cuerpo, porque tenemos que alabarlo y servirlo con lo que tenemos. ¿Sí? A ver, la lengua, ¿podemos hablar? Gloria a Dios, podemos decir, amén, gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no estamos mudos? ¿Verdad? ¿Podemos escuchar bien? ¿Verdad? Dios los ama, amén, amén, lo podemos escuchar, que el Señor nos dice que Dios, qué padre, los oídos sirven, la nariz respira, ¿no? Nuestras manos tocan.
¿Qué tal los hot dogs de hace rato? Deliciosos, los saboreamos, ¿verdad? ¿No los pudimos qué? Comer. ¿Los pudimos tomar con nuestras propias manos? Sí, ¿verdad? Valoremos lo que sí tenemos, hermanos. Este hombre no podía hacer lo que tú y yo sí podemos hacer. Obedecerlo sin pretextos. ¿Qué fue y le dijo? Que no había quien lo llevara. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le dijo el hombre? Pues es que siempre que voy, así como que la gente ya se acostumbra, ¿no? Pues siempre que voy, ya se movió el agua y ya entraron otros y yo ya no puedo entrar. Hay gente que dice, luego voy, te invitamos a la iglesia, mira esto, luego voy. Pero valora hasta llegar a la iglesia. Valora que te puedes levantar temprano. Valora que te puedes bañar. Valora que puedes encaminar tus pasos para servir a Dios. Eso es valorar. Amén. Y este hombre obedeció sin pretextos. Jesús solo se fijó en él y le preguntó que si quería ser sanado, lo cual tiene una enseñanza más allá de lo que podemos ver. La pregunta hasta cierto punto pudo ser insultante. Era obvio que el paralítico quería curarse y que había estado esperando por mucho tiempo el día de su curación. Pero Jesús hizo una pregunta por simple y sencilla que fue, que quería que este hombre tomara conciencia más profunda del horrible estado en el que estaba y quería que deseara más que nunca caminar. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, podemos pensar? Yo no sé, yo se los hablo por mi experiencia. Cuando yo me casé, yo les he platicado que veníamos de familias disfuncionales, mi esposo y yo. Y al casarme siempre fue formar una familia. La familia que yo en realidad sí tuve familia porque no venimos de un papá y de una mamá, pero no funcionando debidamente. Pero yo quería que mi familia funcionara debidamente. Nos casamos muy jóvenes, yo tenía 18 años, mi esposo tenía 21 años y todo apuntaba como para que no se realizara. Es más, nos pronosticaron el día de la boda, esto no va a durar. Profetas inicuos, porque no se cumplió. Y nos casamos, pero no fue fácil. Pero llegó aquel que sí lo podía hacer, aquel que nos ayudó a formar esa familia. Estaba en mi corazón el poderlo hacer. Quería formar una familia con mis hijos, enseñarlos. Yo veía a las familias que salían los domingos y los veía así bonito, ¿no? Que se iban con sus hijitos de la mano y que yo no tenía esa oportunidad de hacerlo con Enrique ni con mis hijos. Bueno, yo sí podía salir con mis hijos, pero no con él. Le digo a mi cuñada, llegas a Estados Unidos y ves así toda la gente así como muy cariñosita, como que muy con sus niños, muy así, ¿no? Y le decía yo, a las 6 de la tarde, aquí como a la hora que es la comida, a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, allá todos se reúnen a las 6 de la tarde a comer. Y cuando entrábamos a los restaurantes a comer, a esa hora le decía yo a mi cuñada Marcela y a Miguel y a Mónica, le digo, fíjate en cada mesa cómo está toda la familia integrada, cómo se esperan para ese momento de comer. A veces nosotros no podemos comer juntos porque hay peleas, porque hay fricciones, porque hay estrenos en esos precisos momentos. Y poder valorar, hermanos, que se tiene una familia ahora en Cristo, es de veras tener convivencia. Yo sé que a veces por cuestiones de trabajo hay muchos padres de familia que no lo pueden hacer, ¿sí? Pero cuando lo puedan hacer, disfrútenlo, porque es algo de disfrutar, ¿sí? Este hombre debía de tomar conciencia más profunda del horrible estado en el que estaba y quería que deseara más que nunca caminar.
Jesús nos pregunta todos los días si queremos ser sanados. ¿Cuántos de nosotros queremos familias para siempre, hermanos? No temporales. Yo no me casé para una familia temporal. Pronosticaban eso. Pero a Dios gracias que llegó el que lo arregla todo y nos hizo una familia estable, gracias a Dios. Y les digo a mis hijos, hoy tienen ustedes familias estables, cuídenlas, porque van a tener que ser mejores, porque nosotros brincamos un eslabón del cual no había podido ser ni la familia de él ni mi familia estables, hermanos. Amén. Entonces se tiene algo que hay que valorarlo y que hay que establecerlo. Cuando el Señor le hace la pregunta que si quería que fuera sanado, este hombre empezó a decirle, a ponerle algunos pretextos, y nosotros podemos decir, ¿qué pasó? Nada de cuidado, una silla mal puesta. O un ¿Los botes chuecos? Bueno. Muy bien. Jesús nos hace una pregunta, hermanos. ¿Cuántos queremos tener familias estables? Algunos ya han pasado por algunos baches de familia. Pero yo digo, que esta sea la buena. ¿Amén? ¿Cuántos queremos eso? ¿Y cuántos queremos que eso sea para nuestros hijos? Ay, a lo mejor pueden decir, están tan chiquitos, falta tanto tiempo. El tiempo se va bien rápido. ¿Cuántos queremos dejar bien marcado lo que Dios ha establecido en nosotros como familia? Amén. Hay que saber que estamos enfermos o que estamos necesitados. No es padre, hermanos, juntarnos con gente que no nos va a llevar. Hay gentes que tienen un fracaso en un matrimonio y pueden decir, no, ¿para qué te casas? Más las jovencitas de hoy. ¿Para qué te casas? Mejor unión libre. ¿No? ¿No han oído eso? Mira, no hay problema. Al fin que ni tú te comprometes, ni él se compromete, si no se llevan bien. Bye bye, ¿verdad? No hay problema. Pero eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció un matrimonio para toda la vida. Y si ha habido algún tropiezo y hoy estás nuevamente volviéndolo a hacer, valóralo. Nuevamente, estamos por valorar muchas cosas. ¿Caminamos? Caminamos. ¿Eso pudo ser algo que nos fracturó? ¿Alguien que pudo tener un divorcio? Sí, pero que hoy es un tiempo en el cual Dios puede restaurarlo y hacer las cosas buenas. ¿Cuántos tropiezos no más vamos a tener? Muchos, hermanos. Pero hay que saber sobre quién. Dejen que nosotros demos el primer paso, que Dios se encarga de poner el piso, hermanos. ¿Sí? Damos el primer paso, pero no crean que vamos a la deriva. Dios pone el piso para que el segundo lo demos perfectamente bien. Valoremos cada cosa, ¿sí? Fíjense que hay aquí una anécdota que a mí me parece muy importante podérselas decir. Pero ahorita, antes que nada, cuando a este hombre le dice, levántate, toma tu camilla y anda, era una orden lógica para él. Sin embargo, obedeció y al obedecerlo las frustraciones desaparecieron. La obediencia es el camino al éxito.
Hay tantas cosas en el mundo que nos derrotan. Cuando deseamos algo intensamente y aplicamos la voluntad al esfuerzo, el poder de Cristo acepta la oportunidad y con él podemos dominar que nos ha esclavizado por mucho tiempo. Dios quiere que lo obedezcamos al instante, sin pretextos, aunque no entendamos el propósito en ese momento o pensemos que lo que se nos pide es absurdo. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Es necesario y es el tiempo a obedecerlo. No le hacemos a Dios un favor, hermanos, con ser obediente, sino nosotros no lo hacemos. El hecho de nosotros ser obedientes a Dios, hace 8 días hablaron de obediencia. Les hablaron de la escuela de la obediencia. Todos los días pasamos un examen. Ahorita dice Cielo, ya salí. No en la escuela que yo quería, como con Abril, no fue la escuela. Y nosotros queremos aprendizajes, pero a lo mejor no son los que nosotros queremos. O las enseñanzas que Dios nos permite que tengamos no son las que nosotros queremos, pero al final Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Dios va a sacar, si te dejas llevar en obediencia hacia lo que Dios tiene, créeme que Dios va a sacar lo mejor de lo que tú tienes en tu vida. Lo mejor. Podemos decir, no, el matrimonio no fue así, y yo quería así, y yo pintaba y decía, no, pues sí, van a tener razón los que dijeron que no iba a durar. Pero salvación cuando llega el Señor, sí se pudo. Sí se pudo. 41 años, 42 años de matrimonio. Hasta que dijo el Señor, Lupe, te quedas aquí porque me llevo al Henry. Sí, Señor. ¿Se disfruta? Se disfruta todo. Aún la voluntad de Dios, aunque no sea como nosotros queremos. Pero para eso hay que estar preparados. Dios quiere que lo obedezcamos al instante, sin pretextos, aunque no entendamos el propósito en ese momento o pensemos que lo que se nos pide es absurdo. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y el obedecerlo le hacemos a Dios. No le hacemos a Dios un favor, lo hacemos para nosotros mismos, ¿sí? Podemos ser felices disfrutando lo que tenemos para con nosotros. Atrevernos a seguirlo a pesar del sufrimiento. Fíjense bien. ¿Este hombre sufrió? Sí sufrió. No era igual. No podía caminar como tú y yo caminamos. Este hombre sufrió. ¿Y sabes qué enseñanza me llegó tan tremendamente? Dice, Jesús le dio la orden de levantarse, pero no nada más era la orden de levantarse cuando ni siquiera podía caminar. Fíjense, este hombre no sabía caminar. El decirle levántate, ¿sí? Y camina, es como los niños cuando empiezan a caminar, pues no saben, ¿verdad? Así, ¿no? Van o se empiezan a agarrar por los sofás. Me acuerdo de cada uno de mis hijos, ¿no? Cómo empezaron a caminar. Ni siquiera podía caminar. Y aparte de eso le dijo, carga tu lecho. O sea, fíjense el poder de Dios, ¿eh? Pero este hombre, al instante que le dijo, levántate, camina, toma tu lecho y vete. ¿Tú crees que Dios no te puede dar lo suficiente para poder hacer lo que Él quiere en la vida, en tu vida? No nos hagamos desobedientes, hagamos las instrucciones que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Colosenses 2, del 13 al 17 dice que nos perdona todos nuestros pecados, anulando la ley que había sobre nosotros. Por lo tanto, nadie nos puede juzgar. Si Dios nos da la orden, no tenemos por qué escuchar a los demás. ¿Quiénes le pudieron haber dicho al hombre, tú no puedes caminar, tú no puedes formar un buen matrimonio,
Ay, no, si trae una leyenda de terror con el que te fuiste a casar, pero estamos en Cristo, ni aún así, ¿no? Una concuña, una cuñada, me decía, oye, ¿qué no extrañas lo pasado? Le decía yo, ¿lo pasado? Sí, ¿no extrañas las malas palabras que te decía? Claro que no, las extraño. Pues eso sí sería absurdo, ¿no? Y cuando viene a mi mente ese pasaje de la palabra de Dios, cuando dice que lo que estaba burdo, el Señor lo allanó, y lo que estaba torcido, el Señor lo enderezó. Y eso es lo que hace en nuestras vidas. Lo torcido lo endereza. Y eso estábamos torcidos totalmente, ¿sí? ¿Sí? Dios, así precisamente, nadie nos puede juzgar. Si Dios nos da la orden, no tenemos por qué escuchar a los demás. Él es el poderoso y Él es el único que nos podría juzgar. Que no nos importe lo que los demás nos digan. Cuando Dios nos pida que obedezcamos, hay que hacerlo. Fíjense bien, el águila sabían que es el animal más longevo, que dura 70 años. ¿Sabían o no? ¿Sí sabían que dura 70 años? ¿Cómo es su proceder, hermana, para que dure 70 años? ¿No lo sabes? Las garras, hermanos. A los 40 años, fíjense lo que es, a los 40 años el águila, para poder durar otros 30 años, necesita desbaratarse el pico, porque el pico ya se le hizo hasta el pecho. Las plumas están demasiado pesadas. Las garras se han juntado y se han hecho blandas, que no pueden agarrar a sus presas. Entonces tienen que irse hasta la parte más alta de la montaña y hacer un nido ahí, porque ese proceso les va a durar 150 días. 150 días. Fíjense, si un animal entiende y quiere vivir otros 30 años, va y se restriega el pico, las pezuñas, es un proceso. Las plumas se le caen para que nuevamente le nazcan ligeritas, las pezuñas puedan agarrar nuevamente a su fiera, pero es un trayecto de 150 días. Nosotros a veces no queremos el trayecto de cambio, no lo queremos hacer para tener más tiempo. Un animal no lo enseña, hermanos, ¿sí? Debe de esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que se desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar que renazca el plumaje. Después de 5 meses, emprende su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Es un proceso doloroso, pero que renueva su vida. Y a veces en nuestra vida, como lo vimos en este hombre, fue un trance doloroso, pero llegó. Y hemos tenido que padecer muchos de los que estamos aquí, trances fuertes, pero que Dios lo hace poderosamente, ¿sí? Y que no nos debe de doler, ¿sí? Y renueva nuestra vida. Algo importante aquí es que el paralítico se atrevió a pararse, se atrevió a cambiar. Toda su vida había estado así y no conocía algo mejor, pero se atrevió a pararse sin importarle lo que vendría. Estaba acostumbrado a un cómodo estilo de vida y el desafío de Jesús fue cambiar esa vida a renovarse. Seguramente sería difícil aprender a vivir como una persona que puede cambiar después de estar tantos años como un paralítico, pero él aceptó el reto y siguió a Jesús. Cualquiera que decide seguir a Jesús va a experimentar muchos cambios en su vida. Después de vivir en la oscuridad, encontrarse con la luz puede ser doloroso y hasta incómodo, pero al final de cuentas, seguir a Jesús es encontrar una vida mejor y un propósito para vivir. No tengamos miedos al cambio. El cambio puede ser doloroso, pero es la única manera de realmente vivir.
y a veces no nos gusta. Estamos tan acostumbrados, el paralítico estaba acostumbrado a eso, a arrastrarse, a pedir limosna, a vivir de los demás. Y nosotros tenemos, hermanos, la gran oportunidad de vivir como hace ratito que nos paramos. Valora tus piernas, tus manos, tu vida, el que está a un lado, tu matrimonio, lo que tenemos. Y si ya no se pudo arreglar lo que había, disfruta lo que hoy tienes, ¿sí? Y esto es, a lo mejor es un proceso doloroso en nuestra vida, pero realmente podemos vivirla. Amén. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. En este hombre pudimos aprender que hay que ayudar. Pudimos aprender que como el ángel, ¿no? Que podemos dar ayuda a esa gente a través de esto. Podemos aprender a valorar lo que Dios nos da, a obedecerlo sin ningún pretexto, ¿sí? Y atreverlo a seguirlo a pesar del sufrimiento. Eso en esta tarde, hermanos. Yo quisiera, de este hombre que hoy vimos, de este paralítico, la transformación de vida, y a lo mejor nosotros estábamos lisiados de muchas cosas, hermanos. Pero hoy el Señor puede hacer cambios en nosotros y transformar. Lo que no quiero hacer, esto hago, decía Pablo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hoy, el día de hoy, podemos hacerlo. En el Señor podemos tener todo. Nos da una transformación de vida diferente y lo único que en Él podemos hacer es agradecerle, ¿sí? Lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas son posibles, ¿sí? Así como paró a este hombre, así te va a seguir parando a ti, ¿verdad? Y quitando todo aquello, no seamos sedentarios, personas que no hacemos nada, que nos conformamos. Es que tengo tantos hijos, es que, sí, hermano, yo me eché 5 chamacos y tenía tiempo para irme a la iglesia, tiempo para servir a Dios, porque desde que llegamos a la iglesia nos invitaron a servir a Dios y lo pudimos hacer, hermanos. Y fue un placer y seguirá siendo un placer poder servir a Dios hasta el final. No seamos sedentarios espirituales, hagamos lo que Dios nos hace, ayudemos a la gente, ¿sí? Llevémosle esa paz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Nos vamos a poner de pie en esta tarde, hermanos, y vamos a agradecer todo lo que el Señor tiene. La obediencia trae una grande bendición. A veces nos dicen, tantas horas aquí en la iglesia. Son muchas horas a lo mejor. Pero quienes las disfrutamos porque venimos, hemos dicho que aquí la iglesia es nuestro ¿qué? Nuestro oasis. Hemos dicho que aquí la iglesia es nuestro ¿qué? Nuestro cuartel, ¿verdad? Y que venimos y pasamos a lo mejor varias horas, pero podemos salir bien edificados si ponemos atención a las instrucciones que Dios nos da. Amén. Y podemos trabajar para el Señor. Bendito sea el Señor. Padre, te adoramos, Señor. En esta tarde tu palabra, Señor, ha sido clara. Gracias por la bendición, Señor, de que nos permites tenerte en nuestras vidas, Señor. Saber que como a este hombre, Señor, tú dejaste esa fiesta para ir a la necesidad, Señor, el ayudarlo, el poderle ofrecer, Señor, el milagro de vida, como nos lo has ofrecido a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Ha sido un proceso nuestra vida en el caminar en ti, Señor, sí. Momentos gloriosos, sí. Momentos difíciles también, Señor. Pero que tú siempre serás como compañía nuestra, Padre. Porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Muchas gracias, Señor, por lo que en esta tarde nos llevamos, Señor, que podemos ayudar, que tenemos que obedecer sin poner ningún pretexto, Señor. Que el obedecer, Señor, a veces nos va a llevar a momentos dolorosos, Padre, pero que es mejor, Señor, obedecer, Señor, que desobedecerte, Padre. Gracias te damos en esta tarde, que tu palabra no torne vacía en nuestras vidas, Señor,
sino que haga el propósito con el cual ha sido enviada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores, a valorar lo que tenemos, Señor. Nuestros miembros, Señor, muchas gracias por ellos, porque nos podemos mover, por las familias que nos has permitido formar, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún la salud, Señor, permítenos poderla valorar también, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que todas las cosas, Señor, se hagan conforme a tu voluntad en todo tiempo, Señor. Y ayúdanos a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que a lo largo de esta semana, Señor, tú sigas trabajando con nosotros, mi Dios, y que hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ve con todos nosotros, Señor, que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte tuya, Señor, y que el día jueves nos podamos reunir las mujeres, que el día viernes nos podamos reunir, Señor, a la oración y al aprendizaje, Señor, de los profetas. Que el día domingo, Señor, vengamos con ese deseo, Señor, desde escuela dominical y la predicación, Señor, porque siempre, Señor, en ti tomaremos nuevas fuerzas, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre